Hola a todos amigos de YouTube. En este video vamos a empezar con este pequeño curso corto para principiantes sobre el programa GIMP. Para empezar, GIMP es un programa de edición y manipulación de imágenes. La forma en cómo descargarlo la voy a dejar en otro video aparte del curso, pero este programa es totalmente gratis y tiene casi las mismas funciones que Photoshop para que no tengamos que usar Photoshop, que en realidad es pagado, y podamos manipular nuestras imágenes a nuestro gusto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar al programa cuando ya lo tengamos descargado, ya que ese es un programa que hay que instalarlo. Lo descargamos, luego lo instalamos. Y es muy bonito tener un programa de estos de manipulación de imágenes, porque así podemos manipular nuestras imágenes al gusto. Si por ejemplo ustedes quieren o tienen su canal de YouTube, pueden con este programa hacer sus miniaturas, su perfil, su portada, etc. Cuando ya entremos al programa nos va a aparecer esta pequeña interfaz que la vamos a ir explicando a lo largo de este video. En la parte de arriba se encuentra la barra de menú. En la barra de menú están archivo, editar, seleccionar, vista, imagen, capa, colores, herramientas, filtros, ventanas y ayuda. Por ahora lo importante es aprender lo de archivo, nuevo, crear, abrir, etc. Por otro lado, también tenemos más arriba incluso el nombre del programa, programa de manipulación de imágenes. Si por ejemplo yo abro una imagen, que por ejemplo es esta del oso, entonces al momento de abrirla nos va a aparecer aquí arriba el nombre de la imagen y nos va a aparecer algunas de sus propiedades y sus píxeles, ya que este programa trabaja con píxeles, con escala de píxeles. Entonces aquí nos va a aparecer, es de 788 por 530. Esto también lo podemos modificar, pero lo vamos a ver más tarde. Por lo pronto, miremos que aquí a la parte izquierda está la barra de herramientas. Cada una de estas es las herramientas que nos van a permitir a nosotros manipular nuestra imagen al gusto. Por ejemplo, aquí está la herramienta mover. Aquí, por ejemplo, está la herramienta selección, la varita mágica. Aquí está también el bote de pintura o el relleno, la herramienta de clonar o de clonado. Entonces aquí van a estar todas las herramientas que nosotros utilicemos. Y por acá van a estar los paneles. Esto de los paneles es muy importante. ¿Por qué? Porque pues en los paneles nos va a aparecer todas las opciones que tienen las herramientas que elijamos. Por ejemplo, yo voy a elegir la varita mágica. Entonces aquí nos va a aparecer todas las opciones que tiene la varita mágica. Tal vez a ustedes no les aparezca opciones de herramientas si apenas lo han instalado. Entonces voy a eliminarla y solo les va a aparecer a ustedes algo así. Entonces lo que tenemos que hacer para desplegar, nos vamos a diálogos empotrables, opciones de herramienta y ya nos aparece. La podemos mover aquí con clic izquierdo y ya, aquí ya nos aparecen las opciones de herramienta. Esto es muy importante porque siempre que elijamos una herramienta aquí nos va a aparecer las opciones que trae. Otro panel que también es muy importante es este de capas. Este de capas también es un panel muy importante que nosotros debemos tener. Yo lo voy a mover aquí arriba, lo podemos mover para que nos aparezca encima de opciones de herramienta. Esta de navegación, esta herramienta también es muy importante porque nos va a poder permitir tener toda la imagen o no tener toda la imagen, pero sí aprovechar el espacio. Y bueno, muchas otras cosas. Aquí ya nos quita el modo de pantalla completa. Entonces nos va a permitir muchas cosas. Esta de pinceles pues también es muy importante, pero si quieren no la pueden poner ahí. Recuerden
que pueden quitar pinceles o la herramienta que ustedes quieran quitar, la ventana, solo la arrastran hacia aquí y le dan en cerrar pestaña. O también pueden darle directamente desde ese triangulito y cerrar pestaña. Para volver a ponerla, en mi caso era pinceles, nos vamos a ventanas, diálogos empotrables y buscamos pinceles, que luego lo podemos manipular, lo podemos poner aquí, lo podemos poner también encima, luego lo puedo poner otra vez aquí. Entonces así podemos manipular para que nosotros nos vayamos dando cuenta. Además, podemos llevar esta herramienta, por ejemplo, capas, también en nuestro espacio de trabajo para tenerla muy cerca y no tener que estar yendo de un lado a otro. Vamos a eliminarla, ventanas, diálogos empotrables y capas. Y listo. Prácticamente esta sería la primera parte del curso. Hemos aprendido un poco de la interfaz, la barra de menú, barra de herramientas y los paneles. Este además es nuestro espacio de trabajo, que aquí es donde vamos a hacer toda nuestra edición. Aquí abajito también nos aparece en la barra los píxeles que tiene nuestra imagen, el tamaño que tiene. Si queremos le podemos hasta quitar tamaño a la imagen o escalarla, pero eso ya lo vamos a ver en otro video. Y esto ha sido todo, espero que les haya gustado. No olviden que pueden seguirme en mis páginas web, en mi página web y en mi blog. Los dos los voy a dejar en la descripción. Y también pueden ver mis otros videos del canal para que ustedes puedan aprender muchas cosas más acerca de actualizarse. Y como ya les había dicho, esto ha sido todo. Bye.